Bueno, de momento parece que los 10.001 gadgets están soportando mucho mejor las vibraciones. No se me está descojaringando media moto. Vale. Ya estamos aquí, Tbilisi, la capital georgiana. Vamos a comer, recuperar energías, ponernos las pilas, que tenemos que atravesar Rusia a toda leche en 3 días. Nos ha costado 200 pavos conseguir los papeles, aparte otros 40 pavos porque nos traduzcan los papeles de la moto. Pero bueno, ya está, tenemos visado, atravesaremos el Cáucaso, espero que sea espectacular los pueblitos que haya por allí, haremos Orroa y entramos a Rusia, a saco por Rusia y directos a Kazajistán. Va a ser una etapa intensa, rapidita, pero yo creo que espectacular, porque estas montañas prometen mucho. Hoy para comer en Georgia tenemos este plato típico que viene a ser unas berenjenas con salsa de nueces encima. Lo más curioso es que se sirven frías. Y el cachapurri, esto sí que es súper típico de aquí de Georgia. Todo lleno de queso con un huevazo encima. Tiene muy buena pinta. Está muy bueno. Y celebrar que hemos conseguido el 90% de los papeles para atravesar Rusia. Y el mundo salvaje. Nos vamos encontrando continuamente atasco tras atasco tras atasco, y normalmente es porque una de estas le ha dado por cruzar al otro carril. Lo peor es que lo ven completamente normal. Pero bueno, habrá quien diga que es un control de velocidad. En vez de poner un radar, pones una vaca. Que verás como la gente frena. Nos vamos directitos hacia el Cáucaso. Ahí empiezan las primeras montañas. El momento clave de cruce bovino. Vacas del Cáucaso. Ahí las tenemos. Hi, are you okay? Yeah. Opa. It's okay. I'm okay, but motorcycle. You fall down. Huh? You fall down. Yeah. Op. Buah, madre mía, se le ha caído. Se le ha metido la moto en todo el socavón. Uf, pues vaya marrón. Madre mía, pues encima iba de paisano, con ropa de calle, menos mal que no le ha pasado nada. Para sacar esto de aquí. Tiene la rueda súper desgastada además. Casi no tiene, va a hacer ya alambre esa rueda. Pero para sacar esto de aquí lo tiene jodido, No sé yo, si vamos a sacar esto de aquí. Tirando. Так, вот за это можно. Взяли? Оба! Мотать на нас там, да? Так, подожди. ¿Dónde podemos tirar? Buah. Где тут можно? Uf. Подожди. Maybe if you put this out, can to lose weight. A ver si quitarle un poquito de peso se saca mucho mejor, porque si no. Bueno, vamos a intentarlo. Vale. Opa. Vaya movida, macho. Encima que este es el carril izquierdo. Ha debido de esquivar alguno de los camiones y se ha metido aquí de lleno. Vaya movida.
Pues no sé cómo sacar esto. Сейчас, подожди, я... Uf, То не за это. Вот. puf. Bueno, И надо, чтобы... Вот за это вот, на. Давай. Стоп. ahí está. Еще надо туда его так, он не подожди. Вот жопу, давайте туда. Ну, эти, да? Esa rueda. Нет, так ему надо, зачем? Стоп, его сейчас откатит. Que se me cae encima y la liamos. Vale. Bueno, pues al final al menos la ha sacado. Vale. Ahí está. Ya está. Ya, policía. Gracias por nada. Bueno, pues ya está. Nada. Se le ha jodido ahí la luz accesoria, pero bueno, lo hemos conseguido. Vámonos. Vaya marrón, pues yo pensé que no la sacábamos, pero se ve que a fuerza bruta se saca de todo. Bueno, parece que solo se le ha roto la luz accesoria al menos. Ay. Vaya marrón, le puede pasar a cualquiera, la verdad. Por eso siempre, al menos hay que intentar ayudar cuando veas a alguien en esta situación. Este hombre yo creo que ya está bien, ya ha conseguido salir. Adiós, vaya que va. Pues ya estamos en el gran valle del Truso. Todo este valle es cruce fronterizo y ha sido incluso durante cientos y miles de años un paso montañoso imprescindible para conectar la región de Osetia y todas las regiones que estaban más al oeste del Cáucaso con Rusia y Georgia. De momento el camino, pues como podéis ver, empieza a estar un poquito reventado. En esta cordillera tenemos varios picos de más de 5.000 metros de altura, muchos con glaciares perpetuos. ¡Guau! Mira qué chulada. Bueno, de momento parece que los 10.001 gadgets están soportando mucho mejor las vibraciones. No se me está descojaringando media moto. Vale. Bueno, poco a poco.
Estas son las pequeñas fortalezas, las pequeñas torres de vigilancia que construían para vigilar todo este paso fronterizo, ya que el Valle del Turso, que es donde nos encontramos ahora mismo, históricamente siempre ha sido un paso fronterizo súper importante y actualmente un poquito conflictivo, sobre todo por esta tensión interna que se mantiene entre Rusia y Georgia. Aquí podemos ver las consecuencias del 2008, más de 100.000 refugiados, cientos de viviendas y zonas abandonadas. Casi todo el Valle del Turso, casi todas las propiedades están completamente abandonadas. Georgia decidió recuperar el territorio de Osetia y Rusia respondió con una ofensiva rápida, casi llegando hasta la capital, hasta Tbilisi. De hecho, los tanques del ejército ruso quedaron a unos 40 kilómetros de la capital. Poco a poco están intentando recuperar este territorio, recuperar un poco lo que fue. Es una pena ver todas estas propiedades abandonadas en un valle espectacular como este. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy. ¿Hasta dónde nos permite el tiempo? Y después enfrentarnos a la frontera rusa. Tenemos 3 días para atravesar toda Rusia y meternos de lleno en Kazajistán. Así que va a haber que pisarle un poquito al gas. La verdad es que hasta el momento todo el Valle del Turso ha sido espectacular. Muy recomendado. A ver si llegamos vivos, o al menos a tiempo. Mira qué bonito. Ya estamos en mitad de la cordillera del Cáucaso. En concreto nos dirigimos a la iglesia de Gerigeti, que es una de las más elevadas de toda esta cordillera. Está a más de 2000 metros de altura y se construyó en la Edad Media. En principio esta iglesia se esconde en lo alto de una de estas montañas y habitualmente está camuflada entre las nubes. Y aquí empezamos la subidita a la montaña. Fíjate qué vistas tiene la iglesia, al monte Kazbeki, uno de los más espectaculares del país. Todo este territorio sigue siendo Georgia, pero estamos a apenas kilómetros, 15 minutos de la frontera con Rusia. Mira qué chulada. Y ahí la tenemos. Tenemos un compañero motero que no sé si quiere dar la vuelta. Y aquí tenemos la iglesia de Gergeti. Esta iglesia, construida en la Edad Media, se construyó sin mortero. Esto quiere decir que colocaron piedra sobre piedra sin utilizar ningún tipo de hormigón ni conglomerado. Un trabajo tan espectacular que desde el 1300 hasta la actualidad y sigue en pie. Y una de las razones por las que también sigue en pie y se usó incluso para guardar múltiples reliquias a lo largo de los años es porque todas estas montañas, más de 4000 metros, suelen estar cubiertas por nubes, por lo tanto era un sitio ideal para camuflarlas. Aparte de esto, el acceso a la iglesia era muy complicado hasta hace pocos años. Actualmente la hemos pillado en un proceso de reformas, pero las vistas son espectaculares. Y ahora fijaros en las vistas. Esto es lo mejor. Es espectacular. Ahí está Mari, esto está nublado. Pues no. Ahí termina la montaña. Una pasada las vistas. Esta es la entrada principal y actualmente es visitable. Así que vamos a echar un vistacillo rápido por dentro.
muy bonita. La verdad es que no te esperas la de colores, cuadros y detalles que hay dentro de una iglesia tan antigua. Las vistas son un auténtico espectáculo. Muchas de estas montañas superan los 5.000 metros, incluso tenemos glaciares perpetuos. Ahí al fondo en algunas partes se puede ver la nieve. Ya solamente el camino está mereciendo muchísimo la pena. Hola familia, hemos conseguido llegar hasta Kazbegi, a nada más que 20 kilómetros de la frontera con Rusia. Al final el tramito que habíamos hecho off-road se ha complicado un poquito más de la cuenta, se nos ha echado un poquito la tarde encima y esas nubes más la previsión meteorológica nos han hecho tener que dar la vuelta. Ha sido espectacular, no me arrepiento de nada y además que, como siempre, las cosas malas traen cosas buenas. Este sitio es una pasada. Estamos cerca de uno de los picos más altos de toda Georgia, con su glaciar en la parte superior, y además nos han dejado guardar la moto medio techada, lo que significa que nos ahorramos como media hora de desmontar todo y mañana media hora de volver a montarlo. Es ideal porque mañana nos vamos a la frontera rusa y tendremos que hacer todo el chequeo. Así que poder salir pronto, tenerlo todo listo, hemos tenido mucha suerte. Esperamos que os haya gustado el episodio, no olvidéis de suscribiros, darle a like y nos vemos para el próximo capítulo.